días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Esto es un despacho desde Caracas para Caja Musical con Ignacio Carrasquero, por la emisora más 100% de Orlando, Florida. Hoy vamos a conversar con un personaje muy interesante, un cráneo de la politología, politólogo con una especialización en análisis de datos por la Central y la maestría en ciencias políticas por la Simón Bolívar. Es una de las voces más autorizadas del país en materia de politología y más respetadas en la materia de politología. Estamos hablando de John Magdaleno. Bienvenido, John. Bueno, muchas gracias, Alejandro. En primer lugar, desde luego, gusto saludarte a ti y a tu audiencia, desde luego, a la audiencia de Carrasquel. Sí, estamos variando un poco, bueno, entre músicos, artistas, analistas, políticos, es decir, queremos ofrecerle a la audiencia de Caja Musical una mirada desde Venezuela con personalidades como tú, de gran peso, pero que sean variadas. Para nosotros es un honor tenerte con nosotros, yo. A la orden siempre, amigo, a la orden. Ok. Bueno, fíjate, John, le idea un poquito analizar la política de Venezuela, ¿no? En unos 20 minutos aproximadamente. Comencemos por esta mesa de negociación que está instalada en México, que ya va por una tercera ronda, es decir, estamos hablando de que el gobierno pide que se levanten las sanciones o el régimen, como tú lo quieras llamar, pero cada quien arrastra la sardina para su brasa. El team de la oposición pide presidenciales. Y bueno, con esta declaración de Borrell, por cierto, que ha caído tan mal, ¿no? De que va a venir a la observación de las regionales eh, apoyar a la oposición, pero bueno, en todo caso, eh, ¿cómo ves esa mesa en México? Es decir, eh, hay quien dice que ahí no va a salir nada, que eso es imposible. Se ha comentado hasta que Alex Saab se incorpore, es decir, pareciera que es una entelequia frágil, o sea, una, un intento más de Noruega por mediar y que no va a conducir a nada, John. Bueno, ya que tenemos poco tiempo, las respuestas tienen que ser muy directas. La probabilidad, Alejandro, de que en lo inmediato se consiga un acuerdo integral en las negociaciones de México, en mi opinión, es demasiado baja. Repito, la probabilidad de que se consiga un acuerdo integral es, es, es muy baja. Ahora, ¿qué puede surgir de México? Dependiendo de las presiones que reciba el régimen autoritario en Venezuela de aquí a los próximos años, y en particular de aquí al próximo año, dependiendo de la naturaleza de la presión externa, dependiendo de la naturaleza de la presión interna, que es el flanco que se descuida durante casi 4 años consecutivos en Venezuela, enfocada a la dirección política opositora que conocemos como oficial, la que goza del reconocimiento internacional, enfocada en las sanciones, en la presión externa, descuida la movilización interna, es decir, la movilización social, para lo cual hace falta mucho más que espontaneidad y buena voluntad. Si un movimiento interno que presiona el régimen autoritario requiere organización, disciplina, formación, entrenamiento, persistencia, y obviamente ninguna de estas cosas ocurrieron durante casi 4 años. Así que el desafío que tiene la oposición en lo sucesivo es, si desea que avancen esas negociaciones, tiene que, digamos, junto a la presión externa, revitalizar la fuente de presión doméstica. Así que, en efecto, creo que el destino de las negociaciones en México básicamente están condicionados por la relación de fuerzas entre gobierno y oposición. Si la oposición no mejora sus niveles de coordinación estratégica, es poco lo que puede esperar de las negociaciones de México. Pero Si por el eso, contrario lo mejora, a algún resultado incremental, parcial, podría llegar a aspirar. ok, pero eso se ve también en las regionales, o sea, para ir hablando de otros temas, es decir, hay una gran dispersión de candidatos del lado de las oposiciones, mientras que el chavismo, como siempre, va
una masa homogénea, monolítica, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Y ¿cómo ves sin la duda regional aquí esa es una afuera? condicionante. Sí, adelante. No, no, ¿cómo ves las regionales que están ya aquí al 21 de noviembre? O sea, eh, desde ese punto de vista. Bueno, obviamente, Alejandro, yo no estoy aspirando a que la oposición gane la mayor parte de las gobernaciones, alcaldías, consejos municipales ni consejos legislativos estadales. La oposición ha dejado de participar durante, repito, casi 4 años. La última vez que la oposición participa en una consulta electoral, repito, la oposición oficial, es decir, la que goza del reconocimiento de alrededor de 60 países, la última vez que participó en las elecciones de gobernadores de octubre de 2017 y decidió no participar en las elecciones de alcaldes de diciembre de ese año, decidió no participar en la presidencial del 18, que en mi opinión fue un grave error, decide no participar en la parlamentaria del año pasado, 2020, y todos estamos conscientes de que en efecto en Venezuela no se celebran elecciones libres, competitivas, justas ni imparciales. Nadie está discutiendo eso. Lo que sí se discute es que si la expectativa de que ello ocurra en el corto plazo es razonable. El régimen político venezolano es un régimen autoritario hegemónico. Por definición, en regímenes autoritarios hegemónicos no hay elecciones libres, competitivas, justas ni imparciales. Entonces, si esperamos que se produzcan elecciones libres, competitivas, justas y parciales, más nunca participaría en elecciones la oposición y por tanto se privaría de utilizar una fuente de movilización y organización. ¿Tú estás Entonces, a favor o en contra de ir a votar? absolutamente absolutamente a favor de ir a votar, porque la oposición no dispone de ningún otro canal, salvo la protesta no violenta, y vaya que ambas tienen que ir combinadas, elecciones y protestas no violentas, no dispone de ningún otro canal significativo para organizar y movilizar a la gente, digamos, de una forma relevante políticamente. La tesis del boicot electoral está más que probada que no funciona. Un famoso trabajo de Frankel de la Brookings Institution reveló que más del 94% de los casos de boicot electoral fracasan. Es decir, ¿de qué sirve la abstención cuando ni siquiera está acompañada de un boicot que ya tiene alta probabilidad de fracasar? Claro. Es decir, mi punto es, las elecciones bien usadas, no cándidamente, bien usadas, pueden significar, obviamente, una herramienta para apalancar el aumento de la presión doméstica. Ahora, no nos llamemos engaño. Si la Entonces, oposición, permíteme terminar este punto que es muy importante, si la oposición va a una elección esperando básicamente que el oficialismo le reconozca los triunfos, no, no, así no es que la elección puede operar como una variable, puede operar como una variable contribuyente. ¿Cómo? ¿cómo tiene que comportarse entonces la oposición? Bueno, muy Porque hay bien. un La oposición, internacional, etcétera, etcétera, ¿no? bueno, muy bien. Para que una elección sea una variable que contribuya a aproximarnos a una transición a la democracia, la oposición tiene que organizarse previamente, ¿sí? Tiene que formar cuadros, reclutar y formar cuadros, no solo cuadros políticos, activistas sociales. Sí, tiene que garantizar coordinación estratégica entre los actores. Tú mismo estás diciendo que por la dispersión de los actores, de las candidaturas, bueno, esto no se está logrando satisfacer en el corto plazo. Muy bien, eso yo lo sé. Por eso yo no esperaría de las elecciones del 21 de noviembre un resultado globalmente favorable para la oposición, salvo que signifique el punto de partida de una recomposición de la oposición en estas materias, de sus capacidades Okay. de organización social y política. Es decir, para eso es que yo veo útil la elección del 21 de noviembre. Dicho de forma sencilla y didáctica, para que la gente lo entienda. La elección del 21 de noviembre es para que la oposición, la dirección opositora, retome capacidades organizativas que perdió después de 4 años consecutivos de no participar en elecciones. ¿Perdón? Para que se recomponga, digamos, la oposición. Claro, para que se recomponga. Yo repito, no estoy esperando que la oposición gane la mayor parte de las alcaldías, gobernaciones, consejos. Eso no es factible, entre otras cosas porque toma la decisión tarde de participar, aun cuando ha cambiado el clima de opinión respecto de años anteriores. Hoy más de la población te está diciendo que sí quiere ir a votar, que está seguro de ir a votar. Un 20% adicional en algunos estudios te dice que posiblemente vaya a votar. Es decir, que depende de los estímulos también que la oposición plantee. Ok, ahora, John, para volver a la pregunta inicial que te hice, los respaldos internacionales, es decir, Guaidó mantiene el respaldo de buena parte de los países que lo respaldaban en un principio, ¿verdad?
incluido Estados Unidos, es decir, y el régimen de Nicolás Maduro está pidiendo que se levanten las sanciones. ¿Qué posibilidad ves tú de que el gobierno de Joe Biden levante sanciones progresivamente o sea, suelte un poquito la soga, afloje un poco la soga? Ese es quizá el punto más problemático, más difícil de la negociación, porque la administración norteamericana, en mi opinión, no va a flexibilizar las sanciones si no hay avances significativos en la restitución de garantías violadas en Venezuela. Es decir, la diplomacia coercitiva, ¿para qué ha servido? El gran saldo de la estrategia durante 4 años de Guaidó y sus colaboradores, ¿qué ha dejado? La presión externa. Es lo único con lo que cuenta la oposición para sentar a negociar a representantes del régimen en México. Es lo único. Es decir, es lo que los fuerza. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque la crisis humanitaria compleja, las diversas crisis que hay en Venezuela, la política, la económico-financiera, la social, aunada a las sanciones, obviamente representan, bueno, unas dificultades financieras muy significativas. Entonces, por tanto, hay urgencia en el régimen porque se produzca el levantamiento. Es una genuina prioridad estratégica para ellos. Si esa es la genuina prioridad estratégica, ¿tú crees que el gobierno norteamericano va a soltar, va a satisfacerla tan sencillo como, de forma tan sencilla? No. Es decir, para que ello ocurra, incluso una tímida flexibilización, tienen que haber señales de parte del régimen autoritario. Por eso digo, ese es el punto nodal, o uno de los puntos medulares. El otro punto medular es la alternabilidad política. Entonces, Claro. digamos, eso es lo que básicamente se debate en lo esencial en México. Sí, pero hay dos fichas por ahí que son el Pollo Carvajal y Alex Saab, que en el caso de Alex Saab se agotaron todas las instancias constitucionales de Cabo Verde para su extradición y el Pollo aparentemente también, es decir, podría ser inminentemente extraditado a Estados Unidos. La opinión de Sebastián Navarra es que con lo que sabe el Pollo, el gobierno cae. O sea, solamente con lo que sabe el Pollo, que hizo con inteligencia por años el gobierno de Hugo Chávez. Entonces, esos dos factores, John, en lo que a la posición de Estados Unidos puede concernir, o sea, si llegan a lograr la extradición de estos dos personajes y estos personajes aportan información sensible que perjudique a Maduro, a Cabello, a las piezas cabecilla del chavismo. Bueno, Alejandro, lo que pasa es que yo suelo ser cauteloso respecto de los imponderables. Yo no sé digamos, hasta qué punto, francamente, no sé hasta qué punto lo que sabe el Pollo Carvajal sea demasiado sensible como para provocar la disolución de un régimen autoritario como el venezolano. Una cosa es que afecte su imagen con lo que puede decir, con lo que puede saber. Otra cosa muy distinta es que provoque la disolución de un régimen como este. Es decir, ahí tendría cierta cautela. Yo tengo 22 años escuchando que algunas variables se convertirían en la detonante de una transición a la democracia y eso no ha ocurrido. No digo que no pueda ocurrir, claro que puede ocurrir, pero tiendo a ser cauteloso. Más bien, yo suelo pensar que para facilitar la disolución del régimen autoritario venezolano, algo hay que hacer puertas adentro. Me parece que durante demasiado tiempo se ha estado esperando que factores externos hagan la tarea y la oposición venezolana tiene que también sumar su grado en la arena haciendo su tarea. Es decir, contribuyendo a configurar un poderoso movimiento social que presione mucho más en el plano doméstico a Maduro. No estoy pensando en movilizaciones o en protestas espontáneas como las que ha ocurrido la mayor parte del periodo. La gran mayoría de los 22 años las protestas han sido espontáneas. No. En lo que estoy pensando es en la constitución de un movimiento orgánico. Orgánico. Ese movimiento debe reclutar a no menos de un millón de personas en Venezuela. Eso obviamente no Claro. ocurre de la noche a la mañana. Es decir, ¿cómo crees tú que se fue Milosevic del poder? Sí, con un movimiento social organizado años atrás. Entonces, Esto yo creo que la lo han oposición tiene que hacer lo suyo. esto lo han estudiado ustedes, estuvo en Nino Alarcón en el Centro de Estudios Políticos y Gobierno de LUCAP, ¿no? Es decir, los 102 Sí. casos. Bueno, los 102 casos son de mi investigación con un equipo de venezolanos. Eh, Ahora, ¿qué es lo que concluye esa investigación? Para decirlo en tres frases. Primero, la gran mayoría de los 102 casos de transiciones, la gran mayoría, 83 concretamente,
fueron transiciones provocadas por factores domésticos, no por factores externos. La gran mayoría. Por cierto que de los 19 restantes que sí son transiciones provocadas por intervenciones militares extranjeras, 11 corresponden a la Segunda Guerra Mundial, Alejandro. ¿De qué estamos hablando? Es decir, la probabilidad de que esto ocurra en el siglo XXI es muy baja. Y de paso, en los 8 casos restantes de los 19, es decir, ya sabemos que si los 11 corresponden a la Segunda Guerra Mundial, el conflicto armado de escala global juega un papel muy importante en esas ocupaciones territoriales. Ahora, de los 8 casos restantes de esos 19, ocurre que en 5 casos adicionales media un conflicto armado previo, es decir, que solo en 3 no hay conflicto armado previo, que son Panamá, Granada y Timor Oriental. Y en Timor Oriental no lo hay hasta el referéndum, porque luego hay un conflicto armado. Después del referéndum del 99 hay un conflicto armado. Así que, si en 83 de los 102 casos las variables domésticas fueron imprescindibles, ¿qué estamos haciendo para trabajarlas en el plano doméstico? ¿Qué estamos haciendo para trabajar? ¿Podrías decirnos en el caso venezolano cuáles son las 3 principales variables domésticas que habría que trabajar? Bueno, la movilización social es una. La movilización social en Venezuela no ha gozado de los requisitos que hace que planteen dilemas estratégicos para regímenes autoritarios. Es que en Venezuela se dice aquí se ha hecho de todo. Sí, pero ¿cómo se ha hecho lo que hemos probado? Si se hace mal, no vale. Si la protesta no reúne la condición de primero, que sea genuinamente masiva. Chenoweth y Stefan, en un libro del año 2011, hablan de 3.5% de la población como un umbral al que hay que aproximarse. Alejandro, estamos hablando de 1 millón de personas precisamente. Pero ese millón de personas no obra espontáneamente. Es decir, ese millón de personas puede actuar de forma disciplinada si está organizada, si ha sido reclutada, si en efecto tiene capacidades para ejecutar acciones, es decir, si tiene entrenamiento. Que ha dejado una huella de miedo, ¿no? Es decir, lo que fueron las manifestaciones de 2017, donde murieron esos muchachitos acribillados. Claro, ¿y por qué ocurrió eso, Alejandro? Por impericia. Por impericia. Es decir, no de los muchachos, sino de los que estaban dirigiendo esas operaciones. Por impericia. Primero porque se sabe que las protestas no son la variable detonante, son una variable contribuyente. Básicamente, ¿qué hace una protesta no violenta, masiva, organizada, disciplinada, que le impone costos a la represión? Estamos hablando, repito, de alrededor de 3.5% de la población movilizada en un mismo momento, es decir, cerca de 1 millón de personas. No es lo mismo reprimir a 5.000 o 10.000 personas que a 1 millón de personas en la calle. Esto lo entendieron muy bien los muchachos de Oxford en Serbia. Lo entendieron muy bien. Pero primero, ¿cuándo nos hemos aproximado a ese umbral? Si acaso el momento estelar en el que nos aproximamos a eso fue el 11 de abril de 2002 y mira lo que pasó. Lo que pasa a partir del 12 obviamente son una serie consecutiva de errores de la oposición de la época. Pero hasta el 11, hasta la movilización del 11, se satisfacen buena parte de esos requisitos. ¿Cuándo más hemos tenido una manifestación de ese tenor? En ninguna otra fecha. Segundo, los escuderos que participaron en 2017, ¿qué impacto tenían en las movilizaciones masivas? Acababan con las movilizaciones masivas. Sí, cuando llegaban los escuderos ya todo el mundo sabía lo que venía violencia. Claro. Y si hay algo que es crucial para que la movilización tenga impacto político relevante es que debe ser no violenta. Por eso se habla de la estrategia de la no violencia activa. Si tú vuelves una manifestación violenta, acabas con su carácter masivo. Así que en efecto, y cuando llegaban los escuderos a Venezuela, la movilización dejaba de ser masiva, la gente se iba, porque sabía que era lo que venía. Tercero, ¿cuál es el movimiento orgánico que está detrás de las protestas en Venezuela? Es que en verdad, cuando examinamos cómo hemos hecho lo que hemos hecho, en verdad, hablando de la dirección política, no se ha hecho del todo bien. En el caso del Estado Bolívar, con motivo de las elecciones de gobernadores de octubre de 2017, en donde se consume un fraude. La dirección política opositora estaba preparada para elevarle el costo al régimen autoritario con motivo de esa eventualidad. No. La oposición de ese Estado, la dirigencia de ese Estado, se movilizó masivamente para elevarle el costo al régimen autoritario por ese escenario, que se discutió que era posible en el caso de algunos estados, especialmente ese, en donde estaba el arco minero. La movilización no fue masiva. Esa noche, un dirigente político de oposición, cuyo nombre me reservo porque se molestan los partidarios de su organización política, se molestan cada vez que yo lo comento públicamente, un dirigente político muy importante de oposición llama a un relacionado esa misma noche para decirle, mire, caramba, la posibilidad de un fraude es elevada. ¿Qué nos recomienda? Y este amigo lo primero que le dice, lo primero que le pregunta es, mire, ¿y se prepararon para este escenario? No. ¿Y pueden movilizar masivamente al Estado? No. Entonces ustedes están fregados.
porque no tienen cómo elevarle el costo al régimen autoritario por un fraude. Y es la primera cosa que hay que hacer para cuando usted va a una elección. Es decir, lo que no puede suceder es que creamos que lo que se ha hecho bien. Lo que se ha hecho muy mal. Es decir, la protesta no violenta sirve conjunto con las elecciones cuando se satisfacen estos requisitos. John, yo sé que tu especialidad es la política, pero te voy a preguntar también por la economía. ¿Cómo es el factor económico en este momento donde, bueno, las sanciones han logrado estrangular a la industria petrolera? Los taladros están parados hace no sé cuántos meses, el dólar sigue subiendo, en fin, y la encuesta en COVID 2021 revela unos niveles de pobreza realmente alarmantes, ¿no? Entonces, ¿cómo ves la situación económica en este momento, John? Bueno, la situación económica es muy negativa, Alejandro. No hace falta abundar mucho sobre esto. Solo para los amigos que están en Estados Unidos valdría la pena recordar que Venezuela es una economía que ya acumula aproximadamente 7 años consecutivos de recesión económica, al tiempo que va para su cuarto año de hiperinflación. Es decir, nosotros estamos empezando a competir con Nicaragua, la duración de la hiperinflación. Nicaragua tiene el récord de alrededor de 5 años, poco más de 5 años me parece. Si ya nos estamos aproximando al caso nicaragüense. Ahora, esta variable, el deterioro económico, la crisis económico-financiera, la crisis socioeconómica en Venezuela, hay una caída estrepitosa en ingresos reales en los últimos años. Sí. La capacidad de compra del venezolano es nada, lo vivimos cotidianamente. Ahora, esta variable, ¿qué utilidad tiene para un eventual proceso de transición? Juega el papel de una variable contribuyente, pero obviamente no opera de forma mecánica. Obviamente no opera de forma directa, opera quizá de forma indirecta, socavando las bases de respaldo. No me interesan tanto las bases de respaldo popular, que son cada vez más minoritarias, sino los factores de poder que aún perduran respaldando al régimen autoritario. Ese es el nódulo de la cuestión, los factores de poder que todavía le dan soporte. Así que las presiones financieras que induce la combinación de la crisis económica y simultáneamente las sanciones es lo que me permite explicar por qué el gobierno viene implementando una desregulación desde el año 2018. Estamos viviendo mutatis mutandis para que los amigos, especialmente los cubanos que están en los Estados Unidos, nos entiendan bien. Estamos experimentando algo parecido, salvando las distancias del caso. El caso cubano es obviamente un caso mucho más duro y ha sido históricamente mucho más duro. Pero estamos experimentando algo parecido al periodo especial de los 90, ¿vale? De Cuba. Es decir, hay una desregulación, el Estado no termina de soltar el control de la economía, obviamente, es el gran interventor regulador y hasta promotor empresarial. Y por tanto, bueno, lo que se observa en el cortísimo plazo es la urgente necesidad del gobierno de mejorar su fuente de ingreso, Alejandro. Hacia allá conduce esto. Entonces, pero la pregunta es, ¿lo puede hacer? Es decir, el gobierno puede, primero, reactivar y luego recuperar el casi 80% del Producto Interno Bruto que se ha perdido en alrededor de 7 años. Yo personalmente creo que puede llegar a reactivar de forma temporal la economía, es decir, ponerla a crecer a una tasa muy modesta, pero de forma muy inestable. Es decir, recuperar el 80% del PIB obviamente requiere mucho más que unos tímidos estímulos. John, hemos hecho 24 minutos y yo te prometí que iba a ser corto, pero te voy a hacer una última pregunta que tal vez no llegue hasta la media hora, ¿no? Y es lo siguiente, yo en el año 2017, finales de 2017, entrevisté al profesor Ángel Álvarez, de la Universidad de Notre Dame. Y le pregunté, doctor Álvarez, ¿esto es una oscuridad que llegó para quedarse? Y me dijo, sí. Me dijo, el chavismo es una tendencia irreversible en el corto y en el mediano plazo. Se han establecido gobiernos paralelos en la historia, pero en el caso venezolano es irreversible en el corto y en el mediano plazo. Tal vez a largo plazo mueran y hay un relevo generacional, me dijo Álvarez. ¿Tú qué visión tienes al respecto? Mira, Alejandro, yo creo que no hay inevitabilidad histórica en los procesos. La historia suele estar cargada de acontecimientos que nadie esperaba. Nadie esperaba el derrumbe de la Unión Soviética para empezar. Muy pocos fueron los analistas que lograron decir, caray, aquí hay unas señales. Es decir,
uno no puede afirmar categóricamente cosas sobre cuya complejidad obviamente no se puede pronunciar. Lo que yo observo como tendencia de máxima, no como algo irreversible, como tendencia de máxima, es que a la fecha es mucho más probable que la transición provenga de decisores o factores de poder de la coalición dominante que le da soporte al régimen autoritario venezolano hoy, repito, de factores de poder, que propiamente de la oposición. Es decir, si yo me imagino el futuro de Venezuela, si pienso en escenarios, al día de hoy, ¿qué diría? ¿Que es más probable que la oposición esté capitaneando la transición y por tanto llegando al poder, o que se produzca una fractura por alguna razón o una multiplicidad de razones, algunas de las cuales, por cierto, hemos conversado acá, que conduzca a que factores de poder, es decir, decisores que están hoy en la coalición dominante, tomen el poder? Bueno, yo creo que esto último es mucho más factible que lo primero, al día de hoy. Ah, bueno, obviamente. O sea, un nuevo chavismo. Digamos, un chavismo liberalizado en sentido político. Todavía yo creo que no puede hablarse en Venezuela de liberalización económica y mucho menos política. ¿A China o a Cuba? ¿Perdón? ¿Parecido más a China o a Cuba? Es una interesante pregunta. ¿Tú te acuerdas que al principio del gobierno del presidente Chávez había quien decía, no escuches lo que dice, sino observa lo que hace? Bueno, en lo que dice va a ser más parecido a Cuba, en lo que hace va a ser más parecido a China o a Rusia, sí, o a algunos de los países árabes. ¿Se entiende? Bueno, estamos honradísimos de haberte tenido por aquí 27 minutos. Esto no podía ser menos hablando, habiendo tanto contenido que manejar en lo Claro. político en Venezuela. Y bueno, esperamos más adelante retomar y hacer una segunda entrega después que pase un poquito la marea y se definen algunos escenarios. ¿Está bien? Te comprometo a una sesión. Con todo gusto y a la orden siempre. Saludos a todos. Un abrazo muy fraternal de Caracas, John. Un placer y un abrazo. Bye bye.